capítulo 13. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Si lo encontró, dice amén, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues brotó, o de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también, música por favor, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero, ¿qué? La cizaña. ¿Qué se va a recoger primero? Y atadla en manojo. ¿Para qué? Para quemarle. Pero recoged el trigo en mi granero. Quiero compartir esta palabra que ha dado hace días dando vuelta en mi mente. Por ahí me despierto en la madrugada, estoy meditando en esta palabra, predicando esta palabra y viéndola de diferentes maneras. Es una referencia, es una palabra muy conocida, la parábola del trigo y la cizaña. Yo quiero darles algunas características naturales que luego la aplicaremos a la vida espiritual para poder interpretar de qué se trataba esta enseñanza. Notemos primeramente que Jesús le está hablando a gente que conocía muy bien el paño de la agricultura. Él está hablando de semillas, él está hablando de plantas, él está hablando de cereales y de malezas, a gente que sabe de qué se trata. Es muy posible que los que no sepamos de qué se trata somos nosotros. El trigo es uno de los alimentos que está entre los 10 alimentos más reconocidos en el mundo. Es el trigo. Dentro de la escala de valores de los primeros 10 alimentos más conocidos en el mundo, uno de ellos es el trigo. Y Jesús está hablando una parábola que él la explica con total sencillez unos versículos más abajo, porque los discípulos le preguntan: Señor, ¿de qué se trata la parábola que nos enseñaste? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen maldad. La palabra iniquidad significa maldad. Y
y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que hay un muy gran parecido entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Ahora, hay una característica: el trigo es un alimento y la cizaña es un veneno. Es una planta venenosa, es una planta destructiva. Una sirve para alimentar, la otra sirve para enfermar. Y Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. La buena semilla, dice, que es la palabra de Dios, la palabra que Cristo vino a traer, las enseñanzas que le vino a traer a este mundo. Esa es la buena semilla. Esa es la palabra que Él vino a sembrar. Como un sembrador que sembró en su campo. Y aquí me gusta lo que dice la versión NTV, en el versículo 25, dice: pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Es decir, Dios ha sembrado a través de este mundo, en su reino, hombres y mujeres que aman la obra de Dios, que aman la palabra de Dios, que se alimentan de la palabra de Dios, que dependen de la palabra de Dios en sus vidas, en su diario vivir, en todos sus accionares. Y esa gente es el trigo que en este tiempo Dios está haciendo crecer. Lo está haciendo crecer porque el trigo tiene que crecer, madurar para poder alimentar. Dice que una de las características que tiene la semilla del trigo es que cuando ella nace, nacen espigas. Y es una semilla blanda. ¿Me escuchó? Es una semilla blandita, que con el paso del tiempo, que con las temperaturas, el sol, los nutrientes, la humedad, comienza a madurar y vive un proceso de maduración. Y ese proceso de maduración hace que cuando el trigo llegue a su máxima expresión y esté maduro, es una semilla muy dura. Es una semilla firme. Mientras que, similar a la espiga del trigo, es la cizaña. Pero ella no puede madurar. Dice que una de las características que tiene el trigo es que cuando madura, al igual que el junco, se inclina. Sin embargo, la cizaña se mantiene erguida. Representa la soberbia del hombre, de la mujer que no teme a Dios. Representa la obra del diablo manifestada en personas que no respetan a Dios, que son impíos. Y dice que mientras los trabajadores que ese día trabajaron y fueron sembrando el trigo, los tomó la noche. Y este pasaje me hace acordar a la etapa que la iglesia vive en estos días. Estamos viviendo una etapa donde cada día debemos sacrificarnos más para poder llevar el pan a nuestra mesa, porque nuestra primera responsabilidad, aparte de nuestra relación con Dios, está en nuestra casa, en nuestra familia. Y hay hombres y mujeres unidos en matrimonios que tienen que remar en esta vida, aparte de tener una relación diaria con Dios, para poder llevar el pan a la mesa. Hay momentos de descuidos, donde el cansancio de la vida, de los problemas, de las actividades, hay padres que le toca criar sus hijos solos. Hay madres que le toca ser madres solas.
y la vida dura comienza a golpear, a cansar, comienza a dejar mellas en nuestra vida. Entonces viene el sueño, viene la noche. Y a pesar de que estos muchachos habían trabajado todo el día sembrando trigo, sembrando buena semilla en su campo, en el campo de su Señor, pero aquella misma noche en que sembraron los trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Se borró, se hizo una raya, como se le dice hoy. Pero vino a sembrar en medio del cansancio. Vino a sembrar mientras los que trabajaban estaban descansando. Quiere decir esto que hay un enemigo que nunca descansa. Que hay un enemigo que está esperando cualquier oportunidad en que te duermas para sembrarte la maldad en el corazón, la maldad en la mente. ¿Cuántas ofertas hay a diarios en nuestra vida? ¿Con cuántas tentaciones viene el diablo? Escuche, ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado. Cualquiera de nosotros puede ser tentado. O sea que ser tentado no es pecado. Ahora, es pecado ceder a la tentación. Y allí donde Dios plantó la buena semilla de la palabra en tu corazón, en tu hogar, te dio proyectos, te dio planes con tus hijos. Tiene Dios proyectos que involucran a la familia en su totalidad. Pero también allí está el enemigo. En el momento que duermas, en el momento que descanses, en el momento que no aprendas a dejar tu carga en Dios, en el momento que te agaches al altar y dejes la bolsa con problemas y cuando te levantes te la eches otra vez a la espalda, Él aprovechará tu sueño, Él aprovechará tu cansancio para venir y sembrarte cizaña. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta de que el enemigo sembró cizaña? Cuando llega el tiempo de la espiga. Y la espiga del trigo, en el trigo, no es el fruto para cosechar, sino es la floración. ¿Escuchó? Y es cuando empieza a florecer, cuando se empiezan a dar los frutos. Y allí es cuando se distingue entre el trigo y la cizaña. Cuando ya creció, cuando ya echó raíces, cuando ya está absorbiendo del trigo los nutrientes, cuando le está ahogando las raíces, porque la cizaña es una maleza, es destructiva en todos sus órdenes. Ella va a tratar de absorber las raíces del trigo para que éste no crezca, para que éste no se alimente, para que éste no se desarrolle. El objetivo de la cizaña es detener el crecimiento del trigo, de la buena semilla. Y hoy, entre nosotros, muchas veces en la fila de la iglesia, y no hablo de este lugar, hablo de la iglesia de Cristo, hay cizañas sembradas. Usted la observa y son parecidas, son muy iguales, tienen las mismas características delante de los ojos. Ahora el problema y la diferencia se marca a la hora de dar frutos. Porque allí el trigo comienza a dar una espiga, donde comienza a trabajarse sobre un producto que mañana será una semilla firme, dura, que estará para alimentar a otros, que será guardada en el granero para poder ser utilizado en todos sus derivados. Dios trabaja en la vida del trigo, así como trabaja en la vida del cristiano, para hacerlo fuerte, para hacerlo madurar, para hacerlo una persona de bien, para que sea un hombre, una mujer que marque la diferencia donde viva, donde trabaje, donde habite, donde cohabite, allí donde tú estés. Nunca olvides que eres trigo. Y que la única forma que se distingue el trigo de la cizaña es cuando da fruto. Y dijo Jesús,
¿Acaso alguien recoge uvas de los espinos? La cizaña es parecida. La cizaña es aquella gente que el maligno planta muchas veces en tu entorno familiar, en tu trabajo, en tu iglesia, que levanta dentro del ámbito familiar a veces un cuñado, un suegro, una suegra, una cuñada, un sobrino, que se levanta para ensuciar, que se levanta para maldecir, para blasfemar, para cuestionar. El diablo siempre va a tratar de meternos cizaña, porque una de las cosas que dice cuando los hombres vienen y le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, dice el hombre, buena semilla, pero te ha parecido cizaña. ¿Y qué dice el hombre? Un enemigo ha sido. El único que siembra cizaña es un enemigo. Es un enemigo. Por eso la iglesia de este tiempo no debe ser una iglesia que duerme. Porque hay un enemigo que está buscando la puerta abierta, el más mínimo resquicio donde él se pueda meter, donde él pueda sembrar su mala semilla, donde él pueda meter su maleza para ahogarte, para asfixiarte con problemas, con injusticias, con comentarios, para mentir sobre tu vida, sobre tu moral, sobre tu ética. No te dejará crecer, no dejará que seas fuerte, no dejará que tu espiga sea madura, no dejará que tu trigo sea fuerte. Él te quiere blando, Él te quiere fácil de quebrar. Y Él quiere que no tengas reconocimiento de Dios. Por eso la cizaña crece. Y crece siempre erguida, siempre hacia arriba, siempre rodeado de lo que es la soberbia, el orgullo, la arrogancia, burlándose de tus pruebas, de tus limitaciones. Y crece asfixiándote, crece robándote espacio, se alimenta de tu espacio, se alimenta de tus nutrientes. Tratará de ocupar tu lugar. Y vienen preocupados los criados. Y yo creo que sienten un poco de culpa. ¿Cómo es que apareció cizaña si sembramos buena semilla? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que un enemigo ha venido mientras ustedes dormían y sembró la cizaña. Entonces uno de ellos tiene una idea y dice: Señor, ¿quiere que vaya y le arranquemos? ¿Y qué dice el Señor? No sea que al arrancar una cizaña termines arrancando un trigo. Deja que crezca juntamente la cizaña con el trigo. Es lo que decíamos de Job 8:11 creo que es el texto. Deja que crezca la cizaña juntamente con el trigo, porque el trigo tiene que prevalecer sobre la cizaña. El trigo tiene que hacerse fuerte en medio de la cizaña. El trigo tiene una batalla interna con las raíces de la maleza que lo quieren asfixiar. El trigo tiene desde las raíces un inconveniente, una batalla contra una maleza que viene para destruirlo. ¿Cuántas veces se han levantado contra tu vocación, contra tu llamado? Te han mirado en mente y dicen: a vos te habló Dios. Vos estás agarrando el micrófono para hablar. Vos estás coordinando. Este pastor debe estar loco, a vos no te conoce. Porque la cizaña no quiere que respires. La cizaña te quiere mantener asfixiado, preocupado, cabizbajo. Que no disfrutes el lugar que ocupás dentro del reino. Para eso el enemigo vino a sembrar su maleza, para que tu alimento se contamine. La cizaña tiene intenciones de mezclarse con las raíces del trigo para inyectar su veneno, para contaminar. ¿Me escuchan? Qué tremendo es esto. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo
sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Y esta es la labor del diablo. Cada vez que él puede, se mete. Cada vez que hay una puerta abierta, él entra a hacer desastre. Pero es el primero en irse. Después te deja los problemas a vos. Él mismo te metió en problemas y él mismo te acusa. Él te empuja al pecado y él mismo después te dice, estás pecando. Y así vas a predicar, y así vas a hablar de Dios, y así vas a ir a la iglesia. Vos que andás en esto, en aquello. El diablo actúa y se escabulle. Pero cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. ¡Wow! Esto me gusta porque así como crece el Hijo de Dios y el bien de Dios en la vida de gente que ama a Dios con todo su corazón, así también la maldad va creciendo a la par tuya. La maldad va creciendo a la par mía. Y muchas veces la maldad nos supera en el crecimiento. Muchas veces la maleza que crece a tu lado y al lado mío es destructiva y crece más alta que nosotros. Y así como nosotros producimos granos, la misma también crece y produce. Solo que el grano de trigo se come, alimenta, nutre. Y la maleza, llamada cizaña, destruye el sistema digestivo de los animales, de los hombres. Y en ocasiones termina con la muerte. ¿Me escuchó? Ahora, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Y el agricultor dijo, eso es obra de un enemigo. Exclamó el agricultor, esto es obra de un enemigo. Entonces uno de los criados dice, arrancamos la maleza. Le preguntaron. Y él contestó y no contestó el amo, si la hacen también, arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan. No, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen a ambas crecer juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, que la aten en manojo y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Escuche, no vamos a salir a cortar malezas, dice el Señor, el amo. Déjenla que crezca. Llegará el momento en que se va a distinguir bien entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que aparenta ser. ¡Wow! ¡Qué triste es esto! Porque esto es palabra de Dios. Llegará el día en que realmente la luz de Dios va a revelar lo que somos y de qué estamos hechos. Donde no hay lugar para la apariencia, donde no hay lugar para la hipocresía ni para las caretas. Deja que crezca juntamente el trigo con la cizaña, porque cuando llegue el tiempo de la cosecha, dice el Padre, y me gusta esto, porque Él dice, yo mandaré a que corten toda la maleza. Allí no habrá duda, el mal será el mal y el bien, lo bueno será bueno y estará distinguido de lo malo, y yo mandaré a los ángeles para que corten todo aquello que no es trigo, que lo aten y que lo prendan fuego y que lo echen al horno de fuego. Y en la versión Reina Valera dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Luego Jesús le dijo a las multitudes afuera y entró en la casa. Y sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús le respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo en el que fue sembrado la semilla es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino. Diga, yo soy una buena semilla.
Yo soy un trigo de Dios. Por lo tanto, mis espigas están para alimentar. Soy una planta de Dios. Dios es el agricultor y Él me ha establecido para alimentar, no para envenenar. Él me ha establecido para crecer y dar fruto, para sostener, para alimentar, para que la gente pueda salir de la miseria del hambre. Dios no nos ha hecho maleza. Yo no creo que aquí haya cizaña. Porque la cizaña solo sirve para dañar. Y a veces el diablo nos hiere tan profundamente, nos daña tan profundamente, que siendo trigo nos hace creer que somos cizaña. Y siendo trigo actuamos como cizaña, porque nos asociamos a la gente equivocada, porque elegimos mal a aquellos con quienes relacionarnos, porque nos alimentamos de cosas que están cargadas de contaminación y de veneno, y no nos alimentamos verdaderamente de los nutrientes de la palabra, de la fe en la palabra, de la confianza en la palabra, para poder crecer. Porque sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Siempre la cizaña tratará de ahogar tus raíces, de detener tu crecimiento, de impedir tu desarrollo, de impedir que fructifiques y que tu fruto se distinga del fruto del mal. Y tú estás escogido para buenas obras. Tú eres escogida para buenas obras. No puedes dar veneno. Tú estás preparado y tú fuiste seleccionado para ser trigo. Dice que cantaba un joven en la iglesia. Trigo soy del granero del Señor. ¿Se acuerdan de ese himno? Amén. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Y un ancianito que estaba por allá lo miró y le dijo: ¿qué va a hacer trigo usted, amigo? Usted no es ni paja todavía. El trigo del granero del Señor es el trigo que madura y da fruto. Y que su fruto pasa por las diferentes etapas, inclemencias del tiempo, vientos, fríos. Y dice que cuando el trigo empieza a crecer, todo lo que está a su alrededor comienza a secarse y se empieza a inclinar. Como diciendo, es una señal de adoración. Y se pone bien doradito. Una semilla bien fuerte. Una semilla bien firme, consistente. Lista para alimentar. Pero muchos no terminamos de crecer. No terminamos de desarrollar. Y somos una semilla blanda todo el tiempo. Cualquier cosa que nos toca, nos lastima, nos daña, nos impide, porque estamos rodeados de maleza. Y una maleza nunca te va a decir: vamos, dale para adelante, vos podés. Quien sea cizaña te va a decir: no vayas más, no congregues más. ¿Qué haces metido en la iglesia? Vámonos a bailar. Si estos viejos son todos iguales. Todas las iglesias, sí, porque todas tienen trigo y todas tienen cizaña. Son todos mentirosos en la iglesia. Venga, hay un lugar más para un mentiroso más. ¿Qué problema se hace? Son todos hipócritas. Vio que hay gente que, como diciendo, se justifican de que ellos no son hipócritas. Está lleno de hipócritas la iglesia. Venga también usted, que tenemos un hipócrita más, no hace nada. Pero va a llegar el momento en que el trigo dará su fruto, la cizaña dará su fruto. Y los segadores, que son los ángeles de Dios, sabrán distinguir entre el trigo y la cizaña.
¿Y saben lo que me gusta? Que dice que lo primero que ellos van a recoger, ¿qué es? La cizaña. Me encanta ese pasaje. Mire, me gusta porque dice que vendrá el cosechador, ¿no es cierto? Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo, del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Jesús explica, está todo tan claro. La siega es el fin de este siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Es decir, antes de que Cristo venga, Dios tiene que establecer justicia. ¿Cuánto tropiezo te ha ocasionado la cizaña? Y pensar que eran carne y uña con la cizaña. Eran carne y uña con esa malvada, con ese malvado. Dormías con esa cizaña en tu cama. Y un día se manifestó su fruto y te envenenó, y te arruinó, y te contaminó, y te asfixió, y te dejó tirado. Pero Jesús dice, deja que crezca, es necesario que la cizaña crezca a tu lado, porque te está abonando la tierra, porque si eres trigo, buen trigo, la cizaña te va a hacer fuerte, la cizaña te va a hacer crecer, y llegará el día en que los ángeles vendrán a recoger la cizaña, y entonces aquellos que te han servido de tropiezo ya no estarán en el camino. Y Dios limpiará el camino como lo hizo con Moisés. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, vuelve a Egipto, porque es necesario que saques a mi pueblo y lo saques de la tierra de esclavitud. Y Moisés puso una excusa, te ruego que mandes por el que sea, yo soy tan tardo de lengua. Y Dios le dijo, Moisés, los que deseaban tu muerte, todos han muerto. Es decir, si yo te estoy diciendo, ven, haz lo que yo te pido, es porque yo limpié el camino. Aquellos que te han afligido. Aquí dice aquellos que han sido que te han servido solo para tropiezo. Y a todos aquellos que hacen maldad, antes de que la iglesia sea recogida, Dios mandará a sus ángeles y limpiará el camino para que tú hagas lo que tienes que hacer en esta vida, sin impedimentos, sin diablos, sin enemigos, sin perseguidores, sin gente que te apunte con el dedo. Si es necesario que Dios los corte de la tierra, los cortará. Si es necesario que Dios los saque de esta tierra, los sacará. Si los tiene que mandar en exilio a otro país, los enviará. Pero cuando Dios dice que los ángeles vendrán para quitar la cizaña y allanar el camino para que el trigo crezca y madure, ese es tu tiempo, ese es el tiempo que la iglesia necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí, si quiere dar un aplauso, déselo fuerte. Ahora, ¿qué harán con la cizaña? Los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, quizás sientes que al lado tuyo estás rodeado de cizaña. Y tú eres trigo. Eres un privilegiado. Te pueden rodear cizañas por delante y por detrás. Pero solo tú produces fruto. Lo demás es veneno. Lo demás contamina. Lo demás hace daño. Cuando Jesús predicaba, dijeron los discípulos, dura es la palabra, Señor. ¿Quién podrá pararse ante esta palabra y obedecerla? Y otro dice, la gente se está yendo, Señor. Y Jesús dijo, ¿quieren ir ustedes también con ellos? Vayan. No hay problema, si quieren ir con ellos, vayan. Y Pedro se vuelve y le dice, Señor, ¿a quién iremos?
Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Deja que crezca la cizaña a tu alrededor. Te han hecho todo tipo de daño, de traición, de maldad. Pero no han podido contigo porque eres trigo. El dueño del campo te cuida. El dueño del campo tiene tus ojos, sus ojos puestos sobre ti. Él te cuida. Él vela por ti. Él sabe que vas a dar fruto. Él espera de ti los mejores granos. Eres trigo de Dios. Y aunque la cizaña, como dice el cántico, crezca juntamente con el trigo, el tiempo de la siega será el momento en que Dios limpiará tu camino. Dígale que está a su lado: Dios limpia tu camino en estos días. Y se abren las mejores puertas para ti. Se abren las mejores oportunidades para ti. Llegan esas oportunidades de oro. ¿Sabe que muchas veces esperamos y esperamos con cansancio, con fatiga, que se lleguen esos momentos de respiro? Porque a veces parece que la vida es solamente aflicción, dolor, enfermedad, necesidad, pobreza, y solo dolor y solo tristeza. Pero llega el momento en que la cizaña se recoge y el trigo da su fruto. Y Dios va a limpiar tu campo. Dios va a limpiar tu entorno para que fructifiques. ¿Sabe lo que espera Dios de usted y de mí? ¿Sabe lo que Dios está esperando de usted y de mí? ¿Quieres saberlo? Dios espera de usted y de mí lo mejor. Dios tiene reservado para usted y para mí lo mejor. Pero usted tiene que saber dónde está plantado. Y usted tiene que saber si es trigo o si es cizaña. Yo puedo ser como uno de los peones. ¿Quiere que arranquemos, Señor, esa cizaña? Y el Señor me dice: no, déjala que crezca juntamente con mi trigo. Es necesario que la cizaña te rodee. Es necesario que la cizaña te mire cómo creces, cómo desarrollas. Es necesario que aprendas a prevalecer por encima de la maldad. Citaba el texto en el devocional Javier: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que dice que está ¿qué? Diga: yo también estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, sea ángel, sea principado, podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El dueño de la siembra no se preocupa. No dice: uy, qué bacana, me llenaron el campo. No, él no se preocupa, déjalo que crezca. Porque esa cizaña alimentará mi trigo. Déjala que crezca, porque esa cizaña hará crecer mi trigo. Esa cizaña sostendrá las raíces de este trigo, las hará fuerte, les hará crecer un tallo que soporte las tempestades, los vientos y todas las cosas que vengan por él en el camino. Déjala que crezca. Póngase de pie. ¿Cuántos de ustedes se sienten rodeados de cizaña? No puedes dar un paso fuera de tu casa sin que los ojos de tus vecinos estén puestos sobre vos. No te puede ir bien en algo sin que la familia no ponga los ojos en vos y te cuestione.
y te critique, por algo le va bien. Andá a saber en qué andará este o esta. No te puede ir bien, porque si te va bien, le molesta al enemigo. Hay que sembrar cizaña, pero eres trigo. Cierra tus ojos y diga: yo soy trigo, Señor, y no me voy a dejar intimidar. Aunque más de una vez estoy ahogado por la cizaña, por la mentira, porque más de una vez oigo las palabras que dicen en mi contra, porque más de una vez puedo discernir los pensamientos de los que me rodean, puedo ver su mala intención, puedo sentir lo que ellos desean para mí, que no es bueno. Pero a pesar de mis infidelidades, tú me has demostrado que has visto en mí trigo, y me cuidas, y me proteges, y me escondes en el hueco de tu mano, y me refugias de los vientos, y me sostienes por la mano derecha. Yo no elegí ser trigo. Tú me creaste trigo. Dame fuerza para crecer en medio de la cizaña y fructificar. Dame fuerza para que cuando mi fruto se manifieste, la gente diga: este era diferente. Es verdad, esta era distinta. Deja que mi fruto hable por mí. Deja que mis buenas obras manifiesten el corazón del Padre, el amor del Hijo y la operación constante del Espíritu Santo en mi vida. La cizaña crece, pero yo, trigo, también crezco cada día. Y mi floración ha empezado. Dígalo, mi floración ha empezado. Tengo espigas que van a crecer, que van a madurar, que serán semillas fuertes, que van a mitigar el hambre del hambriento, que van a ser de nutrición para el debilitado, que van a ser alimento para el hambriento, que me vas a posesionar entre los mejores alimentos y necesarios alimentos de este mundo. Tú has puesto en mi corazón, dígalo, tú has puesto en mi corazón cosas que este mundo no tiene. Y gracias por haberme escogido. Gracias por haberme seleccionado. No porque yo lo merezca, no por ser mejor que nadie, sino porque tu amor, en tu inmenso amor, así te ha placido. Yo te doy gracias. Alabe a Dios, dígale: te doy gracias. Te doy gracias por haberme escogido, por haberme dado un género y una especie, ser trigo de tu granero. No es poca cosa. Los hombres te despreciaron, el mundo te despreció, pero Dios tiene un lugar para ti en su granero. Y aunque muchas veces los hombres se rieron de ti, tu familia se burló de ti, aquellas personas de tu confianza se burlaron de las cosas que a ti te pasaron, Dios te eligió porque eres trigo. Y prepárate, porque vienen días en que vas a madurar y se verá tu fruto. Y dirás: si por esto padecí, si por esto sufrí, si para esto yo pedí la vida cara a cara,
¿Cuántas veces la cizaña te quiso asfixiar, te quiso robar la vida? Porque deseabas morir antes de seguir viviendo de esa forma. Pero vienen días en que esa semilla se va a hacer fuerte y vas a ser de alimento para otros, y aquellos que se rieron vendrán a buscarte y a pedirte: dame de eso que vos tenés. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó con tu vida? El tiempo de la siega determina quién es trigo, pero también determina quién es cizaña. Rakata Rabakanda Rabasaya. Shikaramasoha Rabakanda. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Imasaramasoha Rabakanda Rabasaya. Adoramos tu nombre, Señor, por esta palabra. Imasamalabakanda Rabasaya. Shikata Rabakanda Rabasaya. Ministra, Señor. Oh, con tu fuego. Y en el día